Vamos a iniciar preguntándole a López Roja Carolina. Carolina, ¿qué era un vector? Es un segmento Ajá, ¿qué más? que tiene dirección y que va de un punto a otro. Muy bien, básicamente es un segmento de recta, ¿sí? Que nos va a representar una cantidad física, ¿sí? Y esa cantidad física, pues obviamente tiene que tener magnitud, dirección, sentido y punto de apoyo. Son 4 características, ¿vale? Que ya las estuvimos viendo en las clases pasadas. También nos dimos cuenta que es graficar, o sea, básicamente un vector, chicos, es un fenómeno, ¿sí? Es un fenómeno básicamente que ocurre en un momento, pasó o va a pasar, ¿sí? Y nosotros podemos extrapolar ese fenómeno a vectores, ¿sí? Donde podemos conocer básicamente algún tipo de magnitud que estemos buscando o alguna situación que estemos buscando, ¿vale? No me escuches, Covarrubias, hay que acomodar bien ahí el audífono, los demás se están escuchando. También nos dimos cuenta que los vectores pues no se pueden sumar, ¿verdad? Así literalmente 3 newton más 3 newton, pues no, ¿verdad? Tenemos básicamente grados y esos grados pues obviamente son vectores y utilizamos métodos. Vamos a preguntarle a Pineda. Pineda Gael, ¿cuáles son los métodos que nos permiten sumar vectores? Era el método del polígono. Método del polígono, ¿cuál otro? Eran 3. Nada más los indicamos la clase pasada y te estamos desarrollando el polígono, pero los demás, ¿cuáles eran? Había uno que se llamaba paralelogramo. Paralelogramo y el último, Analítico. analítico. Básicamente son esos 3, ¿sí? ¿Por qué se llama método del polígono? Vamos a preguntarle a Monroy Álvarez. Monroy, ¿por qué se le llama método del polígono? Porque se dibujaban los vectores. Básicamente vamos a dibujar varios vectores, chicos, y como tenemos varios vectores, estamos formando un polígono, o sea, de varios lados. O sea, cada lado viene siendo un vector, por eso se le llama método del polígono. ¿Sale? Ahora, como dijo su compañero, básicamente vamos a estarlos dibujando, ¿sí? Y vamos a encontrar una resultante, que es, digamos, la flecha del último vector que dibujé, desde donde inicié. Todo ese supervector. ¿Sí? Y a partir de eso podemos encontrar el ángulo y básicamente la magnitud, ¿sí? Podemos encontrar también sus valores de sus coordenadas, ¿sí? Digamos, la flecha final, saliendo desde el origen, desde la resultante, ¿sí? Observando eje X, eje Y, o a partir de las fórmulas que vimos en las clases pasadas. ¿Sí queda clara esta información? ¿Sí? Ahora, vamos a resolver un poco en forma de bosquejo los resultados de la tarea que se llevaron, que eran 2 ejercicios, ¿sí? Vamos a intentar hacerlo lo más exacto, ¿sí? Con los valores, ¿sí? Pero sí me interesa que lo estén haciendo, chicos, no nada más que, lo voy a dibujar como el maestro dibujó, no, háganlo, ¿sí? Porque en el examen sí está un poquito tedioso, porque lo vamos a estar haciendo en Word, ustedes lo van a hacer en Word, pueden imprimir, o simplemente anotan toda la información, me van a mandar ese resolutivo que obtuvieron, ¿sí? Me lo van a subir básicamente como si fuera una tarea asignada 1 hora después de haberla dejado. ¿Sale? Entonces ahorita lo que voy a hacer es compartir pantalla y vamos a empezar a resolver esos ejercicios, ¿sale? Vamos a compartir. Compartimos. Les voy a explicar eso, también les explico eso y nos vamos a esta parte. Bueno, vamos a empezar a resolver la actividad 16, ¿sí? El inciso A. Primeramente nos damos cuenta que nos dice lo siguiente: un jinete y su caballo cabalgan 3 kilómetros al norte. Entonces, yo voy a empezar a anotar mis vectores. Aquí los voy a poner. Primeramente tengo mi primer vector, vector 1. El primer vector tenemos 3 kilómetros, ¿sí? ¿Y en qué ángulo lo vamos a tener? ¿Quién me ayuda? ¿En qué ángulo? Si está al norte. 90. 90 grados, ¿sí? Y tenemos otro vector, que es el vector 2,
que tendríamos 4 kilómetros al oeste. 4 kilómetros al oeste. ¿En qué ángulo sería? 180. 180 grados. ¿Sí? 180 grados. Ahí tenemos nuestros dos vectores, ¿sí? Calcula la distancia total que recorre, ¿sí? Y luego nos pregunta cuál fue su desplazamiento. Es diferente la distancia que el desplazamiento. La distancia, ¿cómo lo obtendríamos? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo calcularíamos la distancia en el inciso A? Sumando lo que recorrió. Básicamente vamos a sumar lo que recorrió, ¿sí? Entonces, la distancia sería básicamente la suma de x1 más x2. Esos básicamente son los kilómetros. En total, ¿cuánto tenemos de distancia? 7 kilómetros. 7 kilómetros. Y ahí está básicamente la primera pregunta. ¿Sí? 7 kilómetros. Ahora, ¿cuál fue su desplazamiento? Aquí es diferente, ¿sí? Porque yo tengo que básicamente que sumar los vectores, ¿sí? Porque es el desplazamiento total que obtuvo desde el origen, ¿sí? Si nosotros más o menos hacemos un bosquejo de cómo se observan esos vectores, nos queda de la siguiente manera. Voy a dibujar aquí mi plano cartesiano y vamos a observar más o menos a qué nos referimos con desplazamiento. Primeramente tenemos un vector a 30 grados, a 90 grados, entonces sería básicamente de esta manera. Y tenemos otro vector de esta manera. ¿Vale? Uno más grande que otro. Ahora bien, eso es la forma como se ve, pero es diferente el desplazamiento. Ahorita nos vamos a dar cuenta más o menos cómo nos quedaría. ¿Vale? Ahora bien, podríamos hacerlo por las dos maneras. Una de ellas, chicos, era utilizar el método del polígono, que a continuación lo voy a hacer para que ustedes estén verificando su resultado. Voy a dibujar nada más los primeros dos cuadrantes, ¿sí? Porque son básicamente los que vamos a ocupar. Ahí tenemos nuestros dos cuadrantes. Este vendría siendo X y este vendría siendo mi Y. ¿Vale? Ahora, vamos a agarrar el primer vector, 3 kilómetros en 90 grados. Entonces, básicamente es una flechita hacia arriba con una magnitud de 3 kilómetros. ¿Vale? Y luego tenemos 4 kilómetros en 180. Entonces, donde acabe mi flechita, voy a poner otra flechita y básicamente es un poquito más larga hasta ahí. ¿Sí? Entonces, aquí básicamente ese es mi vector 1 y ese es mi vector 2. ¿Correcto? Ahora, mi vector resultante o la suma básicamente sería el punto final de mi vector con el inicial. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Si yo lo dibujé, medí básicamente con mi regla según la escala que manejé y observar cuánto midió. ¿Sí? Otra es también a partir del transportador. También se puede. ¿Sí? También se puede. Utilizo mi transportador y veo básicamente cuánto mide este ángulo. ¿Vale? Esa es básicamente una manera. La otra manera era básicamente con la otra información que teníamos de la clase pasada, utilizar f de x y f de y. También se puede, no hay ningún problema. O sea, el punto final de ¿cuál es la coordenada de f de x y f de y? Con el origen. ¿Sí? Ahora, les voy a preguntar cuánto les dio en esa resultante. ¿Cuánto les dio de valor? 5 kilómetros. 5 kilómetros, correcto. Serían 5 kilómetros. Entonces aquí tenemos que es 5 kilómetros. Ahorita voy a explicar ese resultado. ¿Sí? Entonces, estamos viendo cómo es básicamente lo que lo obtuvimos. 5 kilómetros. ¿Sale? ¿Y cuál es su ángulo? ¿Qué ángulo tiene aproximadamente? Yo tengo 38. Tendríamos 38, seguro. 38 respecto a quién? ¿De este lado o de todo este lado?
del lado izquierdo. Sería básicamente del lado izquierdo, ¿sí? O sea, el resultado que obtuvieron fue 38 porque probablemente les dio el ángulo complementario, complementario a 180 grados. Aquí podemos poner que puede ser 38 grados, ¿sí? O en otro caso, pues 180 menos 38, ¿cuánto nos da? Si no hay problema, Gutiérrez. ¿Vale? ¿Cuánto nos daría 180 menos 38? 142. 142 aproximadamente. O sea, 142 grados. Entonces aquí podemos tener que nuestro vector resultante, ¿sí? Tiene 5 kilómetros y 142 grados. Ahora me pregunta hace rato, Manuel, ¿podemos usar el teorema de Pitágoras? Claro, ¿sí? También lo podemos hacer. Pero aquí obviamente tendríamos que transformar en coordenadas rectangulares, ¿sí? Ese vector, o sea, el valor de X, aquí, este punto, lo voy a dibujar con un punto grande, este punto final que obtuvimos, pues obtenemos la coordenada en X y la coordenada en Y. Y a partir de eso utilizamos el teorema de Pitágoras. ¿Sale? Voy a esperar un momento para que ustedes lo puedan checar, revisar. O también podemos agarrar 3 kilómetros al cuadrado más 4 kilómetros al cuadrado y aplicamos raíz. ¿Sale? El teorema de Pitágoras también esa parte. ¿Sale? Ahora, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos aprendiendo? Bueno, chicos, básicamente la distancia, si ustedes se dan cuenta, que la distancia pues viene siendo la suma de las dos distancias o de los 2 kilómetros o de las dos magnitudes que tenemos. ¿Sí? Que es 3 y 4. O sea que básicamente el jinete y su caballo se desplazaron 3 kilómetros al norte y luego 4 al oeste. ¿Sí? Ahora, esa es la distancia, que es básicamente, como digo, es como lo recorrido. ¿Sí? Pero el desplazamiento, básicamente es como podemos entenderlo, que es la dirección, ¿sí? Que obtuvo el jinete y el caballo desde el punto inicial hasta el punto final. O sea, de donde partió hasta donde terminó. ¿Sí? Y podemos obtener básicamente, pues, digamos, el movimiento que hizo, ¿sí? Desde el inicio hasta el final. Expresando los kilómetros, obviamente, que recorrió, como dijo su compañero, en forma diagonal, usando el teorema de Pitágoras, y en la cantidad de grados. ¿Sí? Eso es básicamente lo que nos está explicando el fenómeno. El desplazamiento, por lo general, siempre es menor a la distancia. La distancia, pues, obviamente, es el super recorrido que hizo. Y el desplazamiento es desde donde partió hasta donde llegó, en forma lineal. Sí, repito, el desplazamiento siempre va a ser más pequeño que la distancia recorrida. ¿Sí? Ya que, repito, aquí estamos sumando vectores y por lo tanto tenemos que obtener un vector, ¿sí? Un segmento de recta que nos especifique desde el lugar donde partió hasta donde llegó. Y siempre es una recta. Aquí se observan la distancia, pues básicamente es una especie como de casi la mitad de un triángulo, nos faltaría un lado. Tenemos la base y tenemos la altura, pero nos falta la hipotenusa. ¿Sí? Si vemos la diferencia, distancia es básicamente la suma de todos los vectores, ¿sí? O bueno, pues sea básicamente la suma de la distancia, suma básicamente el recorrido que hizo, ¿sí? Y el desplazamiento ya es sumar los vectores utilizando un método. ¿Sí? La distancia es repito otra vez, recorrimiento. Probablemente pueden decirme, profe, ok, me voy a la loma. Y le di 3 vueltas a la loma. Ok, esa es tu distancia. Pero es diferente el vector. ¿Sí? Porque el vector tiene que ser lineal. No puede ser, digamos, ligeramente circular como es la loma. ¿Vale? Entonces recuerden, la distancia básicamente la suma del de la distancia recorrida, vaya, ¿sí? Lo que recorrió. Y el desplazamiento, pues básicamente estamos hablando de un vector. Queremos representar esa distancia que recorrió con su digamos, su movimiento, su dirección, básicamente en una sola magnitud.
Vámonos por el inciso B. ¿Sí? Voy a borrar y vamos a analizar la información. Una lancha de motor efectúa los siguientes desplazamientos. 300 metros al oeste. Voy a tener que dibujar aquí mi plano cartesiano. Forma bosquejada para poder entender. Tengo entonces, voy a poner primero acá, V1. V1 es igual a 300 metros y luego tenemos al oeste. ¿En qué ángulo va a tener entonces al oeste? 180. 180 grados. Vector 2 serían 200 metros, ¿sí? Y dice que al norte, ¿cómo sería? 90 grados. 90 grados, ¿sí? Vector 3. Espera un momento porque, para que vayan verificando la información con ustedes. Ok, vector 3, 350 metros. Y dice que es al noroeste. Sabemos que el norte básicamente es 90 y al este es 0 grados. Entonces, ¿cómo sería el noroeste? 135 grados. A ver, otra vez. Noroeste. Sabemos que el norte está en 90. ¿Sí? Y dice también que tenemos este, que está en 0 grados. Entonces, está entre 0 y 90. ¿Cuánto sería? 45. 45. 45 grados. ¿Sí? Porque estamos hablando del noreste. ¿Sí? Ahora, si fuera noroeste, ¿cuánto sería? Si fuera el caso de que fuera, repito, noroeste. Es que es noroeste, profe. Ay, sí es cierto. Sí es cierto. Bueno, pero en este caso lo vamos a dejar 45. Si ahí tuvo un error. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí como 45 grados. Estoy checando mi libro, por eso. No lo pasé bien. Y 150 al sur. Vector 4 sería 150 metros al sur, que sería ¿cuánto? 270. 270 grados. Ahí les pido una disculpa aquí, yo me equivoqué, si era, básicamente, les repito, tenemos el noroeste y tenemos el noreste. ¿Sí? Para aquellas personas aquí yo sí, pero vamos a manejar ahorita básicamente a 45. ¿Vale? Entonces ya tenemos ahí básicamente los vectores. En el caso de que aquí les voy a poner, si fuera noroeste, pues básicamente sería 90 más 45, que nos da 135 grados, y en este caso pues serían 45 grados. ¿Sale? Entonces ahorita lo vamos a considerar como 45. ¿Sí? O no sé, la mayoría lo hizo de la otra manera, pues también lo podemos hacer, no hay ningún problema, lo podemos hacer de las dos maneras, ¿sí? Para que quede un poco más claro. Una disculpa. Ahora, ya tenemos nuestra información, pues tenemos que dibujar primero nuestros vectores, por ejemplo, 300 en 180, 300 en 180. Ese sería el vector 1. Vector 2, 200 en 90, 200 en 90. Otro vector tendríamos 350 en 45, 350 en 45. Y mi último vector es hacia abajo, 150. Tenemos los 4 vectores. ¿Sí? ¿Vamos bien? Aquí está modificado. Espera un momento, por las personas que lo tomaron mal, yo sé que yo me equivoqué y tuve un problema al escribir.
Ahora bien, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Pues básicamente tendríamos que haber acomodado los vectores, ¿sí? Porque vamos a ver el método del polígono, ¿sí? Ya que dice, determina gráficamente su desplazamiento, en este caso su resultante, en qué dirección actúa y cuál es el valor de su ángulo medido respecto al oeste. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con esa parte, ¿sí? Ahora bien, lo que tenemos que hacer es básicamente dibujar nuestro diagrama. Va a ser un bosquejo, obviamente no importa el acomodo que tengan los vectores, siempre nos va a dar exactamente lo mismo. Tenemos vector 1, vamos a agarrarlo así, 1, 2, 3, 4. Vector 1, 300, ¿sí? En 180, ahí está. 300 en 180. Luego nos dice 200, ¿sí? Básicamente, 200 en 90 grados, ¿sí? Luego voy a agarrar a 45 grados 350 y luego 270, 150. ¿Vale? Más o menos así nos queda, algo así. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que encontrar mi segmento, desde el inicio hasta esta parte. Yo los acomodé así como van, chicos, B1. Ustedes pueden acomodarlos como ustedes quieran. ¿Sí? De todas formas, nos tiene que dar exactamente el mismo valor. V3, 4 y mi resultante. ¿Sí? Uno de los casos que podíamos hacer es que a partir de esta coordenada que tenemos aquí de X y Y, podemos encontrar la magnitud utilizando básicamente el teorema de Pitágoras. ¿Sí? X al cuadrado y Y al cuadrado. ¿Sí? Respecto a los valores en este punto. Aquí les voy a poner un punto para que ustedes lo puedan identificar. Una de esa manera, como lo pueden resolver, con mi línea punteada. Mi valor de X y mi valor de Y. Utilizo el teorema de Pitágoras y encuentro la magnitud. O uso mi regla, mido y convierto a la escala. Cualquiera de las dos. ¿Vale? Espera un momento para las personas que solamente ahí se fueron con mi error. ¿Sale? Vamos a ir primero a responder una pregunta que ¿qué distancia recorrió? ¿Cuál es la suma de todas las distancias? ¿Un kilómetro? Sería básicamente 1 kilómetro. ¿Sí? O pueden ser 1000 metros, cualquiera de las dos está correcta. 1000 metros básicamente es la distancia. O también podemos poner 1 kilómetro. Cualquiera de los dos. ¿Vale? Ahora vamos a ver el desplazamiento. El desplazamiento, pues básicamente es sumando los vectores a través del método del polígono. ¿Vale? Ahora bien, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos dio la resultante? O el vector resultante. 300. ¿Cuánto, perdón? 300. Correcto. El resultado sería básicamente 300 metros. Entonces ustedes pueden medir básicamente esta longitud. No sé qué escala manejaron. Creo que la escala que venía era, o que pudieron haber utilizado, era 100 metros es igual a 1 centímetro. ¿Sí? Para que obviamente no les queda tan grande. Entonces, si les mide 3 centímetros, ese segmento, pues obviamente serían 300 metros. ¿Vale? Igual pudieron haber hecho, repito, encontrar el valor de X y de Y, ¿sí? Utilizan el teorema de Pitágoras y obtienen 300 metros por cualquiera de los dos lados. ¿Sale? Ahora, el ángulo. ¿Cuánto les dio de ángulo? 80. 80.
¿sí? 80 grados. Pero fíjense bien por qué 80 grados, yo te lo voy a explicar. La pregunta es el ángulo respecto al oeste, o sea, a este lado. Entonces nuestro ángulo se tiene que abrir desde 180 hacia donde está la intersección con ese segmento. Y básicamente de este lado, ¿sí? Sería 80 grados. Le voy a poner 80 grados. 80 grados, que es básicamente la pregunta, ¿sí? Y del otro lado, pues es básicamente una de las partes que les da, ¿sí? Que sería 100, ¿cuánto? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto sería de este lado? 100 grados. ¿Sale? Pero repito, la respuesta sería 80 grados porque estamos evaluando el ángulo desde el oeste. O sea, básicamente el ángulo se está abriendo desde el oeste. Voy a esperar un momento para que lo vayan analizando y ahorita empezamos a responder dudas. Si hubiera dicho al este, pues serían 100 grados. Ahora, tal vez hubo personas que dijeron, pues me quedo con el último punto. Sí, y el último punto pues les da el valor de X y Y. Y les da el valor de X y Y. Y ya con esos valores, pues utilizaron el teorema de Pitágoras y encontraron 300 metros. O tal vez pusieron shift tangente del valor de Y entre el valor de X y les da básicamente 100, pero la diferencia sería 80. ¿Vale? Simplemente pensando, porque 100 no puede haber de este lado. El 100 tendría que ser del lado derecho. Y por resta, pues sería el 80. Voy a esperar un poco para que lo analicen. ¿Hay dudas, chicos? ¿Sale? Repito. El desplazamiento es como, estamos buscando un vector que nos represente la suma de varios vectores. Si se fijan, no puedo dibujar un vector con ese tipo de estructura. Ustedes lo pueden entender. O sea, no puedo dibujar un vector que sea básicamente con curva, o no sé cómo decirlo, así casi cerrado. Tenemos que tener un segmento nada más que sea lineal. ¿Sí? O sea, un vector que nos represente la suma de los anteriores. Por eso utilizamos el método del polígono. ¿Sí? Donde ese vector pues tiene su magnitud, ¿sí? Y tiene su dirección y sentido. ¿Sale? Aquí hay gente que le pone 80 grados y también le pone una O. ¿Sí? Que quiere decir que fue tomada del oeste. O le pone también complemento. ¿Sí? Complement, que es el ángulo complementario, que es respecto a, digamos, al eje X negativo. ¿Sí? Hay gente que, repito, también lo pone de esa manera. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros que no hay dudas con esta información? Carol Sandoval, te lo pongo con la mano con la cabeza. ¿Se queda claro? Pueden preguntar, profe, me cuesta trabajo visualizar esta parte. Sí, les puedo ayudar en esa parte. El punto es que les quede claro. El ángulo de 270, como dice que está a 150 metros al sur, estás hablando que este es tu origen. Al sur, pues sería básicamente 270. ¿Sí, Corrales? Vamos a seguir haciendo ejercicios. El punto es de que los logren entender. ¿Sí? Porque ahorita es un método. Luego nos faltan otros dos. Es un mundo sin fin. 80 grados, sí, Carolina, como te está diciendo que es respecto al oeste, pues tú colocas tu transportador básicamente en la posición tradicional y vas a contar básicamente la escala de izquierda hacia derecha.
Eso es en forma visual, ¿sí? Utilizando básicamente tu transportador. O otra manera que lo podías obtener es a partir de las fórmulas que hemos manejado, ¿sí? Que sería ángulo es igual a tangente a la menos 1 del valor de y sobre x. ¿Cuánto vale tu y y cuánto vale tu x en este punto? ¿Sí? Entonces ahí te va a dar básicamente 100, pero como te está hablando, esos 100 grados van de derecha a izquierda, pero como es respecto al oeste, sería de izquierda a derecha la diferencia de 180. 180 menos 100 te da 80. ¿Vamos bien? ¿Seguros? Espera un momento más por si quieren preguntar. De todas formas, hay muchos ejercicios. Hagan sus notas ahí. Fíjate que hice esto por esto y en realidad era esto. ¿Sí? ¿Listo? Vámonos por otro. Vamos a limpiar. Limpiamos. Van a hacer esta tarea 7, pero ahorita como actividad para estarlo practicando. ¿Sí? Inciso A, un deportista camina al salir de su casa 2 kilómetros al este y luego 2 kilómetros al oeste. ¿Cuál es la distancia recorrida? ¿Cuál fue su desplazamiento? ¿Sí? Luego tenemos un basquetbolista efectúa los siguientes desplazamientos: 6 metros al oeste, 4 metros en dirección al noroeste y finalmente 2 al norte. Encuentra en forma gráfica el desplazamiento resultante, en qué dirección se efectúa y el ángulo medido. Respecto ahora al este. ¿Sí? Inciso C, un caballo realiza los siguientes desplazamientos: 3 kilómetros al sur, 4 kilómetros al este, 2.5 kilómetros en dirección al noroeste, un ángulo de 37 grados, medido respecto al este, y 2.4 al norte. ¿Sí? Hay que ir haciendo la tarea 7. Manejen escala, chicos, porque luego aparecen números muy grandes. ¿Sí? Si quieren pueden manejar en todos estos, un centímetro es igual a un metro o un kilómetro es igual a un centímetro, no sé. Manejen la que ustedes quieran. Y antes de irnos vamos a hacer el inciso A. Por cierto, chicos, va a haber concurso de física, ¿sí? Por si alguien está interesado. Yo siempre he dicho, siempre es importante como concursar. Pues me evalúo mis conocimientos, capaz que chicle y pego y gano. Entonces sí es interesante. Vamos a empezar sobre el primero, ya que nos quedan 15 minutos de clase. Vamos a preguntarle a Álvarez Núñez. Álvarez, ¿cuáles son los vectores del inciso A? ¿Cuáles son tus vectores? 2 kilómetros al este y 2 kilómetros al oeste. ¿Cuál sería el ángulo del primer vector? Lo que estaba bien. Creo que es 90 o 180, no sé cuál. A ver, recuerda la palabra no sé. No sé te dice en qué forma está. Recuerda, no sé. 90. ¿dónde? A ver, revísalo bien. Tenemos, luego 180. no, luego tenemos la S y luego tenemos la E. ¿En cuál, 180. Álvarez? No, estás hablando del este. 2 kilómetros al este. Ah, cierto. Perdón.
Son 270, creo. No. 0 grados. 200. Sí, 0 grados porque aquí es 0. Fíjate bien, aquí viene siendo el esquema. Pongo mis líneas de color amarillo. Aquí tendríamos 0 grados. 0 grados. Aquí tendríamos 90 grados. Aquí tendríamos 180. Y aquí sería 270. Sí, y aquí obviamente la diferencia pues sería 360. Aquí puede ser 0 o 360, pero 360 dando la vuelta. Entonces tendríamos 0. 0 grados. Nuestro vector 2, ¿cómo sería, Álvarez? 2 kilómetros 2 kilómetros con 180. con 180 grados. Muy bien. Ahora, tenemos nuestros dos vectores, que son los siguientes. Tenemos un vector para acá, luego con otro color. Un color negro. Tenemos un vector para acá y tenemos otro vector para acá. ¿Sí? Direcciones opuestas. ¿Sí? Vamos a básicamente utilizar el método del polígono. ¿Sí? Pero primero vamos a contestar la pregunta de distancia recorrida. ¿Sí? Aldrete, Albreu, ¿cuál es nuestra distancia recorrida? 4 kilómetros. Correcto, distancia fue de 4 kilómetros. ¿Sí? Ahora tenemos que ver el desplazamiento. Para eso podemos utilizar nuestro plano cartesiano. ¿Sí? En este caso voy a dibujar nada más dos posiciones, dos cuadrantes, 1 y 2. Dice que nosotros voy a agarrar primero el vector 1, me muevo para acá, ¿sí? Pero también me voy a mover hacia el otro lado, o sea, otra vez vuelvo a regresar. Tengo mis dos vectores sobrepuestos. Voy a poner acá vector 1 en la parte de arriba y mi vector 2. La pregunta es, ¿cuál fue mi desplazamiento? Vamos a preguntar. 0, correcto. O sea, básicamente me recorrí distancia, pero no me moví desde mi parte inicial, básicamente porque me moví en una dirección y volví a regresarme, básicamente. Entonces mi desplazamiento, podemos ponerlo, desplazamiento, puede ser 0 kilómetros, lo puedo especificar, ¿sí? Y si quiero poner, básicamente, pues sería, pues en 0, ¿sí? O sea, básicamente estoy en una posición de 0 grados, estoy en el punto, estoy en el origen. ¿Sí? Hay gente que le pone 0 grados Celsius o le pone también origen, cualquiera de los dos. ¿Vale? ¿Qué estamos viendo en este ejemplo o en este ejercicio? Que yo puedo básicamente moverme, ¿sí? Puedo recorrer una distancia, pero mi desplazamiento puede ser 0, porque yo partí de un punto y acabé mi recorrido en otro punto, y ese punto tal vez fue el mismo en el cual partí. Y que es básicamente cuando me dicen, vea un mandado, voy, llevo mi distancia, ¿sí? Y luego básicamente regreso al mismo punto. Recorrí distancia, sí. Me desplacé, no, porque estoy en el mismo punto. Ese es mi punto final. Maestro, ¿Sí? puso desplazamiento. Ah, Desplazamiento. 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 ¿Vale? Si queda claro esta información, se fijan, ahora sí vemos un poquito la utilidad del vector. El vector básicamente es la suma de los dos. Si se fijan, son vectores opuestos, por lo tanto, pues va a ser 0. ¿Sí? El desplazamiento. Su distancia, pues obviamente sí va a ser proporcional a lo que recorrió. ¿Dudas con esto? ¿No? Muy bien.
Igual pude haber agarrado la coordenada del origen, 0, 0. Encuentro la magnitud, pues es 0. ¿Sí? Con el teorema de Pitágoras y el ángulo, pues también sería 0, porque 0 entre 0, pues la 0, tangente a la menos 1 de 0, 0. ¿Sí va quedando claro, chicos? Repito, los vectores, si son segmentos lineales, que tienen magnitud, dirección y sentido. Si yo sumo, pues voy a obtener un vector. Debe ser un segmento de recta. Ahí pongan por un lado siempre la escala que manejan. Es importante porque después cuando va calificando no sé ni qué escala manejaron. A ver, la número 2 dice encontrar una gráfica. A ver. Sí, Pineda, pero lo tienes que medir respecto al este. Lo tienes al revés. ¿Sí, Pineda? Por lo general siempre medimos el ángulo desde el este, siempre de derecha a izquierda. Si ya dice medir respecto al oeste, pues tendremos que hacerlo de izquierda a derecha.
Primero háganlo, chicos, y ya después damos resultados. No les quiero cambiar así el sueño americano. Háganlo primero. Bueno, chicos, se lo llevan de tarea. Sí, recuerden cómo lo hemos manejado, básicamente, y nos veamos la siguiente sesión, ¿sale? Cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta luego. Maestro, ¿la única forma de sacar el desplazamiento es midiendo? Es midiendo por el método que lo estás utilizando ahorita, el método del polígono, ¿sí? También puedes hacerlo obteniendo el punto final del vector. O sea, el último vector, básicamente tú encuentras tu componente en X y tu componente en Y, ¿correcto? ¿Sí? Ok. Utilizas el teorema de Pitágoras y obtienes el valor de la magnitud, que viene siendo el mismo del segmento de la recta. Y si ya utilizas shift tangente de tu coordenada de Y entre X, te da el valor del ángulo. Ok, gracias. ¿Vale? No hay nada, cuídate mucho. Hasta la próxima.